La organización Prisoner Defenders ha denunciado un aumento significativo en el número de presos políticos en Cuba después de las manifestaciones pacíficas del pasado mes de marzo. Detenciones que se produjeron principalmente en Santiago de Cuba, también en Holguín. Julián Ecuri tiene detalles sobre estas detenciones. Julián, bienvenido. ¿Cuántos presos políticos tiene a la fecha el régimen de Díaz-Canel? Revisemos las cifras, que siempre nos dan una visión, una panorámica de la realidad. Y Dania, así es. La ONG Prisoner Defenders reveló un nuevo informe sobre la realidad que se vive en la isla por la continua represión de la dictadura, elevando mes a mes la lista de presos políticos en Cuba. Pero revisemos las cifras que entregó esta organización en nuestra pantalla. Y dése cuenta, 1.092 personas han sido detenidas en la isla por razones políticas. Y miremos esa crudeza y el actuar del régimen de Díaz-Canel, porque 30 de ellos son menores de edad. Adicional a esos, 119 son mujeres. Pero también repasemos lo que pasó hace poco, en el mes de marzo. En total fueron detenidas 31 personas. Pero escuche bien, en las recientes manifestaciones del 17 de marzo, 24 manifestantes fueron detenidos. Esto cuando protestaban por los constantes apagones y la falta de alimentos en la isla. Pero Idania, dígame usted una cosa, ¿quién no saldría a las calles cuando hay un régimen autoritario que te deja sin luz y sin comida? Sin luz, sin comida, sin libertad de movimiento, sin libertad de pensamiento, Julián, que es lo más importante. Pero hablemos ahora de los procesos judiciales de estos detenidos. Y Dani, es lamentable también hablar de esta parte de los prisioneros políticos cubanos, porque en muchas oportunidades se quedan inclusive meses o días sin una sentencia. Pero veamos lo que detalló Prisoner Defender. En total, 225 manifestantes fueron acusados de sedición y adicional 222 sentenciados a un promedio, escuche bien, de 10 años de prisión. Y la ONG además ha destacado casos de tortura sufridos por presos políticos en las prisiones cubanas, así como condiciones de detención inhumanas. Esto sumado a la falta de atención médica adecuada y el deterioro de la salud física y mental de los prisioneros. Pero Dani, usted tiene mucha más información y análisis. Una feliz tarde. Gracias, Julián. Gracias por los datos y por las cifras que, como dije, siempre son el mejor retrato de la realidad. Quiero ahora darle la bienvenida a Javier Larrondo, el expresidente de Prisoner Defenders. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Idania? Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias a usted por el tiempo. Bueno, después de ver estas cifras, casi que es absurdo preguntar cuál es la situación actual de los derechos humanos y de libertad de expresión en Cuba bajo el régimen de Díaz-Canel. Pero hay que hacerlo, porque hay que hablar de esto, especialmente en relación con la represión, con la persecución de disidentes políticos y activistas, que sigue siendo la constante. Pues mira, Idania, empezamos el mes con 1.067 prisioneros políticos, pero este mes de marzo, con unas manifestaciones que ha habido, ya hemos sumado más de 20 prisioneros políticos nuevos, con lo cual estamos ya en unas cifras en torno o superior a los 1.090 prisioneros políticos en Cuba. Ha habido, además, en estas protestas más de 41 detenciones. Nosotros calculamos que en torno a 10, pero hemos verificado con todo detalle 41 de ellas. La situación en Cuba es de una represión máxima. Es decir, el pueblo cubano está con un terror tremendo porque conoce muy bien lo que el régimen hace cuando uno se expresa, pero al mismo tiempo las carencias que sufre el régimen, el país, el pueblo de Cuba son tremendas. Les cortan la corriente en muchos lugares casi todas las horas del día, en muchos lugares no tienen agua, abastecimiento de comida y demás, pero claro, no se trata de un embargo o un bloqueo, sino que porque el 64% de los productos agroalimentarios que entran en Cuba provienen del comercio con Estados Unidos, porque no hay embargo en alimentos, ni en productos agroalimentarios, ni en medicinas, ni en productos para la salud.
Por lo tanto, el asunto, y es por lo que están saliendo a la calle gritando corriente y comida, patria y vida, libertad, es que le piden al gobierno que cambie el sistema. Ese sistema ya el pueblo de Cuba no lo aguanta más y están llegando a un punto en el que o se dejan morir o protestan. Y si protestan van a la cárcel. Es una situación kafkiana para el pueblo de Cuba y también una situación muy difícil para el régimen, que creemos que está más débil que nunca. ¿Qué medidas, señor Larrondo, toma la comunidad internacional para seguir abordando esta problemática, para presionar de alguna manera al gobierno cubano para la liberación de los presos políticos? Verdaderamente el papel que está jugando Estados Unidos está reclamando efectivamente la libertad de los presos políticos. Estados Unidos tiene un problema con el trato con Cuba, y es toda la inmigración, porque Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países, de forma que hacen un bloque, están presionando a Estados Unidos precisamente con la inmigración, ¿no? Con la inmigración que va hacia Estados Unidos. De manera que Estados Unidos está reclamando la libertad de esos presos políticos, lo está haciendo de una manera muy decente, pero no es suficiente, porque como sabemos la presión de Estados Unidos a Cuba no es suficiente. Aquí el que debería jugar un papel importante es la comunidad, la Unión Europea, y no está jugando ningún papel. Se están callando la boca, están dejando que pase lo que está pasando y no están reclamándole nada al régimen de forma pública. De manera que eso, que es lo único que afecta al régimen, es decir, el reclamo público de la violación de derechos humanos, esto no lo está ejerciendo la Comisión Europea a través del vicepresidente Josep Borrell, que está callando absolutamente todo lo que está pasando en Cuba de forma pública. Y esto es muy grave. Por lo tanto, el régimen está teniendo unos grados de libertad para hacer y deshacer que es más allá de lo permisible y desde luego de lo que podemos aguantar cualquiera de los testigos que estamos viendo lo que pasa en Cuba. Claro, claro. ¿Cómo ha evolucionado, señor Larrondo, el papel de la policía, de las fuerzas de seguridad en Cuba bajo la dictadura, pero de Díaz-Canel? Especialmente en términos de su relación con la población y su enfoque relativa a la represión de la disidencia política. Bueno, en primer lugar hay un matiz que Idania te quería comentar. La dictadura realmente sigue siendo de los Castro, es decir, Díaz-Canel es un monigote en esa dictadura. Pero si bien el 11 de julio la represión fue brutal, descomunal, detuvieron en unos pocos días a 8.000 personas, 2.000 personas fueron procesadas, 1.500 tuvieron cargos y quedan de esos 1.100 prisioneros políticos actuales, quedan todavía 800 y pico de aquellas protestas. Esta ocasión la represión ha sido un poquito más hipócrita, es decir, no han dejado, primero han cortado todo el internet, de manera que no hemos sido testigos de las detenciones en tiempo real. En segundo lugar, muchas de las detenciones se han producido con posterioridad y tampoco en un número tan masivo como la otra vez. Es decir, no han llevado camiones con agentes de la seguridad, con bates de béisbol y vestidos de civil como la otra vez, que fue algo escatológico. Esta vez se han cuidado de no pagar un coste político demasiado alto y han ocultado todas esas detenciones, pero han aflorado y, como ya te digo, ha habido 100 detenciones para lo, digamos, para relativamente la cantidad de gente que salió a las calles con respecto al 11 de julio de 2021, ha decrementado un poco el nivel de represión descomunal aquel, ¿no? Pero de todas maneras es un nivel de represión inaceptable y escatológico igualmente, ¿no? Claro, evidentemente que es así. Señor Larrondo, como siempre, le agradezco muchísimo el tiempo. Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders. Gracias por mantenernos al tanto y por mostrarnos siempre la realidad de Cuba. Gracias.